Me gustaría comenzar con una oración, por favor, si pueden ponerse de pie. Señor, muchas gracias, porque tu espíritu es verdad. Tu espíritu nos muestra las cosas que están por suceder. Gracias porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Y si estamos hoy de pie es gracias a tu misericordia, si estamos aquí es por tu gracia. Nuestra salud depende de ti, la sabiduría viene de ti. Todo lo que realmente necesitamos en esta vida está en tus manos. Por eso esta mañana queremos buscar de ti, queremos pedirte que manifiestes tu presencia, queremos pedirte que nuestros anhelos, los anhelos de nuestro corazón sean atendidos. Dependemos de ti, Señor, y queremos que tu Espíritu Santo hable con nosotros esta mañana, que no sean las palabras de un hombre desde una plataforma, sino que sea el propio Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón. Nuestra mente está abierta para recibir tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Y me gustaría que abrieran la Biblia en Hechos, capítulo 2. Yo voy a leer un poco el texto y ustedes que están en su casa también pueden seguirme leyendo su Biblia. Voy a leer un poco para que podamos entender lo que sucedió aquí. Este es un capítulo muy conocido de la Biblia porque es conocido como Pentecostés o la venida del Espíritu Santo y muchas personas no entienden lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida. Muchas personas no tienen la claridad de lo que significa y cómo es importante tener eso en nuestro día a día, en el trabajo, en el matrimonio, en la vida financiera. La gente cree que ser espiritual es algo, no sé, como místico o religioso y no es así. Es librarte de muchos problemas en la vida porque gracias a que cada día soy más espiritual, o sea, busco más eso, doblo mis rodillas ante Dios, busco entender la palabra de Dios, gracias a que yo busco eso, logro lidiar mejor con mis relaciones, con mi matrimonio, logro entender para qué sirve el dinero y para qué no sirve. Llego a entender cuál es el propósito de mi vida y también logro perdonarme a mí mismo, porque si Dios me quiso perdonar, ¿cómo es que yo no me voy a perdonar? Porque hay personas a quien Dios perdonó, pero ellos mismos no se quieren perdonar y permanecen siempre en un sentimiento exagerado de culpa y eso les quita el sueño. Y llega un momento de nuestra vida en el que necesitamos entender por qué Dios hace las cosas, cuál es la función de cada cosa que Dios hace. Porque si de algo estoy seguro hoy en día, es que Dios no hace nada por casualidad. Por ejemplo, si Él te permitió estar aquí esta mañana y también a las personas que nos están viendo por internet, si Dios permitió que vieras este mensaje es porque algo va a cambiar hoy en tu vida. Y por eso es que estás aquí. En Hechos 2 dice así, atención, porque hay muchas llaves preciosas aquí en este capítulo. Y al llegar el día de Pentecostés, voy a leer la versión King James actualizada, es la versión de la Biblia que voy a leer, King James actualizada. Y al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un solo lugar. Miren esto, solo en este primer versículo hay tres indicaciones poderosas. Primero, dice que fue el día de Pentecostés, allí nos da una fecha, no fue cualquier día, fue en una fecha exacta. Israel tenía tres fiestas principales, eran varias fiestas que se celebraban en Israel, pero las tres principales eran la fiesta de Pesa, que es la Pascua, Shavuot, que es Pentecostés, y Sukkot, que es Tabernáculos. Entonces, este día era el día de Pentecostés, una de las fiestas más fuertes en Israel. Y aquí estamos hablando de hechos, se trata de hace más de 2000 años atrás. Y al contemplarse ese día, o sea, al llegar ese día, todos estaban reunidos, no algunos, no pocos, sino todos. O sea, mucha gente, la cantidad importaba. Entonces, había una fecha específica para ese encuentro, había mucha gente y tercero, la tercera llave, tercera indicación en un solo versículo era que todos estaban reunidos en un solo lugar, quiere decir que existía una dirección. Entonces, fecha,
multitud y lugar específico. Fecha, multitud y lugar específico. Versículo 2. De repente, repitan conmigo, de repente, esos de repente de Dios, que todos estamos locos porque sucedan en nuestra vida, que de repente nuestra vida financiera cambie. ¿Quién quiere? De repente hacerse rico hoy. ¿Quién quiere? De repente que todo lo que te da miedo se vaya de tu vida y nunca más sientas miedo. ¿Quién quiere eso? De repente las personas que más te han herido te vengan a pedir perdón. ¿A quién le gustaría? Esos de repente de Dios solo suceden después del primer versículo. Después de que esas casualidades divinas suceden, o sea, fecha, multitud y lugar específico. Y ese de repente que va a suceder ahora, que es la venida del Espíritu Santo, en realidad no fue tan de repente así, porque para que eso sucediera existía una conspiración divina. ¿Saben cuál fue la conspiración divina? Muchas personas reunidas en la misma fecha y en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo semejante a un viento soplando muy fuerte. Fíjense que cuando la Biblia va a hablar de cosas espirituales, nosotros fantaseamos a nuestra manera porque nuestra mente es muy limitada, pero la Biblia nunca dice que fue un viento, dice semejante a un viento. Si lees Apocalipsis, donde dice que en el cielo van a haber calles de oro, la Biblia dice van a haber calles semejantes al oro. Nosotros no podemos imaginar las cosas espirituales porque nuestra mente es muy limitada. Entonces, la Biblia nos dice, es más o menos así, solo para que puedas entender, pero realmente todo lo que es espiritual es mucho mejor, tanto así que nuestra mente humana lo logra captarlo. Entonces, usa la palabra semejante para que podamos tener más o menos una idea de lo que sería. Continúa. Fue semejante a un viento soplando muy fuerte, y el cual llenó toda la casa donde estaban. Entonces todos vieron distribuidas entre ellos lenguas de fuego, y puso una sobre cada uno de ellos. Y todas las personas allí reunidas fueron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el poder que el propio Espíritu Santo les daba que hablasen. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Yo no sé ustedes, pero yo soy creyente desde niño y hasta el día de hoy yo me asusto con algunas cosas que pasan en medio de creyentes. A veces estoy parado así en el culto y de repente una persona al lado mío comienza a gritar, a hablar en lenguas y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? El pastor ni siquiera está predicando, no hay música sonando y uno se asusta. De la nada alguien se cae enfrente de uno, se cayó, se desmayó, no. Se cayó por el poder. Pero ¿qué poder? Y es algo muy confuso, las cosas que pasan entre creyentes. Es confuso. De las personas que siempre me ven, hay mucha gente que no es religiosa, que no son cristianos, no van a la iglesia. Y cuando pueden hablar conmigo, que se me acercan en la calle, me dicen, Tiago, excelente todo lo que tú dices, pero yo intenté ir a una iglesia y vi cosas muy locas. Y yo les digo, eso es totalmente normal, eso pasa. Y nosotros tenemos que entender por qué eso pasa, aunque no parezca normal. ¿De qué sirve que una persona comience a hablar en lenguas de la nada y se tire al piso? ¿Qué cambia eso en mi vida? Por ejemplo, en mi día a día estoy lleno de problemas financieros, lleno de problemas en mi matrimonio, tengo problemas de salud, mi amigo me traicionó, mi jefe me despidió, estoy lleno de problemas. ¿De qué me sirve a mí estar hablando en otras lenguas? ¿De qué me sirve ese bautizo del Espíritu Santo? ¿De qué me sirve estar en un ambiente donde las personas están gritando? Entonces esas personas preguntaron, ¿qué significa todo esto? Versículo 13. Mas otros, para burlarse, decían, esos están llenos de vino. Fíjense que unos no estaban entendiendo y otros estaban ridicularizándolos. Y eso existe hasta el día de hoy. Son los mismos grupos. Comienza una manifestación del Espíritu Santo y unos no entienden y dicen, Dios mío, ¿qué es eso? Ese hombre gritando, hablando rarísimo, unas personas cayéndose, otra aquí llorando, arrodillada. Y otros no están entendiendo y otro grupo ridicularizando. Eso está loco. Esa gente se volvió loco, qué locura, yo me voy de aquí.
tengo que salir rápido de aquí. Y esos grupos de personas existen desde hace miles de años y cuando tú ves el fin de esas personas, yo adoro la estadística. Miren, yo soy un hombre de fe, pero también creo mucho en la matemática y en la estadística. Estudia el fin de las personas que ridicularizan la presencia del Espíritu Santo. No tienes que creer en lo que yo digo, estudia eso, métete en Google, busca en libros, investiga qué sucedió con todas las personas que se burlaron de una acción del Espíritu Santo, para que veas dónde está hoy. Entonces Pedro, poniéndose en pie, junto con los 11, alzó la voz y les dijo a la multitud reunida: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, permítanme que yo esclarezca lo que está pasando aquí. Pedro tomó la palabra y comienza a explicar esa locura que estaba sucediendo, que hasta el día de hoy es una locura. Quiero decir que hoy en día vivimos en pleno 2022, en una sociedad 100% liberada, donde todo se puede, es una liberación generalizada, no hay nada que no se pueda, todo es permitido, todo es normal, pero caer por el Espíritu Santo, o sea, ser lleno del Espíritu Santo todavía es cosa de locos. Y eso es lo que a mí me cuesta entender. Me cuesta entender cómo es que en una sociedad que admite todo, no se admite la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es cosa de locos. Y el apóstol Pedro toma la palabra y comienza a explicar lo que está pasando, porque presta atención, también las cosas espirituales se pueden explicar. Mucha gente se escandalizó con las cosas espirituales porque no hubo un maestro de la palabra que les aclarara el por qué sucedía eso y cómo eso podía ayudarte en tu día a día. El apóstol Pablo comienza a aclarar. Primero, él pide permiso, permítanme que yo les esclarezca y presten atención a mis palabras, porque estos hombres no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que apenas son las 9 de la mañana. El apóstol Pedro les explica, apenas son las 9 de la mañana, hay que ser muy borracho para estar ebrio a las 9 de la mañana. Y hasta puede ser normal que haya un borracho a las 9 de la mañana, pero una multitud ebria a esa hora no es normal. Entonces Pedro, que era un pescador iletrado, o sea, era un analfabeta, no había ido nunca a la escuela, no sabía leer ni escribir, estaba dando una clase de inteligencia a una gran multitud. Y eso es solo para que entiendas que tu escuela no te define, tus padres, tu familia, la ciudad de donde vienes no te define, pero la presencia del Espíritu Santo cuando entra en tu vida te hace la persona más sabia e inteligente que otros que fueron a Harvard, gente que salió de Princeton, gente que estudió fuera del país. Pedro no tenía educación formal, pero estaba hablándoles a los que tenían, porque la presencia del Espíritu Santo hace eso, transforma a alguien que no podía hacer nada en alguien que es escuchado por mucha gente. Por el contrario, lo que está sucediendo aquí fue predicho. Él comienza a explicar, ahora basándose en la historia. Bien, todos ustedes son judíos, él estaba hablando para los judíos, estaba en Jerusalén. Lo que está sucediendo aquí está en la Biblia de todos ustedes. Y allí Pedro comienza a explicar, basado en la historia. Revisen lo que está escrito, lean los libros de historia del pueblo judío, donde van a encontrar un profeta que dijo lo siguiente: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y ya quiero explicarles qué es lo que cambia el Espíritu Santo en la práctica. ¿Quién aquí tiene hijos? Tú que estás en casa y tienes hijos. Yo tengo una hija de 13 años. Tengo 4 hijos, pero voy a hablar de la de 13. Está en la adolescencia. La fase de la adolescencia es preocupante. Ellos creen que saben todo. En la adolescencia uno cree que sabe todo, cree que es más inteligente que los demás, que conoce más de la vida que los demás. Y uno dice, Dios mío, yo hago todo lo que puedo hacer como padre. Pero va a llegar un momento en el que ella va a estar sola y yo no voy a estar cerca y ella va a tener que decidir si va a querer usar drogas o no, si va a querer tener sexo o no, si va a querer decir groserías o agarrar algo que no es de ella. Llega un momento en el que mi educación, todo lo que yo le enseñé, va a tener un límite porque va a llegar el momento en el que ella va a estar sola y va a tener que decidir.
Cuando yo leo este versículo aquí, comienzo a entender por qué necesito ser bautizado con el Espíritu Santo, por qué necesito estar en el mover del Espíritu Santo, porque dice que nuestros hijos no van a estar drogados en la calle, no van a estar prostituyéndose, nuestros hijos van a profetizar, entonces eso es lo que yo quiero. Vuestros hijos profetizarán. Quiero que mis hijos sean del altar y no de la esquina. Yo quiero que mis hijos sean del altar y no del bar. Yo quiero que mis hijos y mis hijas ayuden a las personas a través de la palabra y no anden por ahí haciendo lo primero que les venga a la mente. Entonces, para que eso suceda, voy a necesitar de lo que algunos se burlan, la presencia del Espíritu Santo. Para eso voy a necesitar estar en un ambiente donde esa presencia es tan fuerte que unos lloran, otros se caen, otros se ponen a hablar en lenguas y puede que sea algo extraño, pero eso es lo que hace que mis hijos profeticen. Entonces yo prefiero esa locura que la locura de allá afuera. Vuestros jóvenes tendrán visiones, o sea, los jóvenes no estarán volando ni haciendo lo que les venga a la mente, ellos van a estar teniendo visiones de futuro. Los viejos tendrán sueños, o sea, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, independientemente de la edad, todos tenemos una función que hacer. Porque una de las peores cosas es cuando vives toda tu vida y crees que ahora solo te toca esperar la muerte. Hasta para los viejos la Biblia dice, no, con el Espíritu Santo comienzas a soñar de nuevo, los viejos tendrán sueños. Y si algo es difícil es soñar cuando ya la vida pasó. Pero con el Espíritu Santo es posible. Con el Espíritu Santo es posible. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí el Espíritu Santo no solo da una oportunidad para cualquiera, independientemente de su pasado o de su edad, sino que también va a mostrar cosas sobrenaturales en el cielo y en la tierra, y todo aquel que por causa del Espíritu Santo invocar el nombre del Señor va a recibir un don que es gratuito, pero que no podemos hacer nada para obtenerlo porque solo Dios puede mirarnos y darnos la salvación eterna. Yo logré entender que muchas cosas nosotros no las recibimos espiritualmente porque el primer versículo de Hechos 2 no es una realidad en nuestra vida. Quiero decir que no tenemos fecha, personas y lugar específico para tener ese encuentro. La gente quiere llevar la vida que mejor se le parezca. Ay, pero si Dios quiere hablar conmigo, que habla donde sea. Sí, es cierto, Dios habla donde sea. Pero cuando tú tienes fecha, personas y lugar, las cosas comienzan a suceder de una forma que tú nunca te imaginaste. De una forma que tú nunca te imaginaste. ¿Y sabes qué sucedió allí? Que debido a la acción del Espíritu Santo, ¿te acuerdas de aquellos hombres que se estaban burlando? ¿Te acuerdas que habían unos que no estaban entendiendo? No entiendo nada de lo que está pasando. Y otros decían, qué ridículo, esos hombres están borrachos. En el versículo 38, estoy en el mismo capítulo, dice así. Versículo 37. Pedro dio una clase primero. Él habló del profeta Joel, comenzó a explicarles por qué algunas personas lloraban, por qué otras hablaban en lenguas y cómo ese don ayudaba en el día a día. ¿Quién aquí ya se ha sentido extremadamente ansioso o depresivo o con mucho miedo? ¿Quién ha pasado por ese tipo de situaciones? Y a veces estás en un lugar solo. Trata de experimentar. Cuando estés en esa situación, comienza a hablar con el Espíritu Santo. Pon una alabanza y comienza a hablar en lenguas. Dudo mucho que no salgas de esa situación inmediatamente. La tristeza se va de una vez. La depresión no encuentra más espacio en ti. La ansiedad se comienza a calmar. Muchas veces la persona prefiere pagar, y no tengo nada en contra de una terapia, por ejemplo. Si es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Pero muchas veces prefieren pagar una terapia que hablar con el Espíritu Santo que lo resuelve gratis y más rápido. Versículo 37. Al oír esto, todos sintieron agonía en su corazón
y desearon saber de Pedro y de los otros apóstoles y dijeron: varones, hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer? Los hombres que se estaban burlando, los hombres que tenían dudas, los hombres que no estaban entendiendo nada, escuchen esto, ante la manifestación del Espíritu Santo ellos no entendieron, pero cuando Pedro les explicó, ellos sintieron agonía. Por eso es que la manifestación del Espíritu Santo debe estar acompañada de instrucción. Si no, unos entienden, otros no entienden y otros se burlan, ridiculizan todo. Cuando Pedro explicó lo que estaba pasando, esos mismos hombres comenzaron a decir: entonces, ¿qué podemos hacer? Y Pedro tomó de nuevo la palabra y les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus malos caminos, arrepiéntete cuando hablas mal de los otros a su espalda, arrepiéntete cuando mientes, arrepiéntete de tu pasado, arrepiéntete de las personas que has engañado, arrepiéntete de cada vez que has mentido, arrepiéntete cuando has tomado lo que no es tuyo, arrepiéntete cuando fuiste inmoral, arrepiéntete, o sea, arrepiéntanse. Estoy arrepentido. ¿Qué es estar arrepentido? Siento tanta rabia, estoy tan molesto por lo que hice que de ninguna manera yo vuelvo a hacer eso. Allí estás arrepentido. Si no es así, es solo remordimiento. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, en fin, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, ¿quién puede ser bautizado con el Espíritu Santo? El que se arrepintió, fue bautizado, y eso sirve para los judíos, para los hijos de los judíos, y para todos los que están hoy aquí. Él amplía, o sea, todo el mundo va a poder recibir. No van a ser solo los judíos, sino todo el mundo, todo el que nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel mismo día se añadieron cerca de 3,000 personas. Un pescador ignorante, sin estudios, analfabeta, en un discurso logra convencer a 3,000 personas que pasan por el agua, se arrepienten de sus pecados y se vienen a congregar con Pedro. Solo que ese tipo de cosas no es posible que pasen con alguien analfabeta. Así que tenemos que recordar que no fue la capacidad de Pedro, sino que fue la venida del Espíritu Santo antes de la exposición de Pedro. La explicación que dio Pedro fue muy importante porque entregó una base bíblica en lo que estaba pasando. Pedro dijo: escuchen, permítanme explicar lo que está pasando. Sus hijos van a profetizar, los viejos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. O sea, ¿saben cuál es el problema de la generación joven de hoy? Que no tienen visión. Pasan todo el día metidos en Instagram comparándose con los demás y no crean su propia visión de futuro. Por eso el Espíritu Santo te muestra tu futuro. Los niños, así como mis hijos, tus nietos también, pasan más tiempo en un celular o en un iPad que haciendo otras cosas. Pero yo quiero que ellos profeticen. Entonces no sirve de nada que yo sea un buen mentor. Tengo que ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Existen cosas que solo el Espíritu Santo hace. Existe salud emocional en tu vida que solo el Espíritu Santo te va a dar. Existen reconciliaciones de parejas que solo el Espíritu Santo puede hacer porque va a ser necesario el perdón del alma y eso solo lo da el Espíritu Santo. Existen cosas que tú no reconoces que debes cambiar en tu vida porque aún no le has abierto la puerta al Espíritu Santo para que entre y te convenza de pecado, justicia y juicio. Pero lo que a mí más me llama la atención en toda esta historia que te estoy contando es que ellos estaban en la misma fecha, reunidos en multitud y en el mismo lugar. Existen eventos que Dios marca para dar la experiencia que necesitas para poder cambiar tu destino profético, para cambiar el rumbo de tu vida. Existen lugares que Dios separa porque han sido lugares que Él ha preparado para hablar
Dios puede hablar en cualquier lugar, pero cuando el lugar es preparado para que Él hable, por eso es que David construyó un templo. Si Dios es omnipresente y está en todas partes, ¿por qué entonces David quiso construir un templo? Porque él sabía que cuando un lugar es preparado para que Dios se manifiesta de verdad y con frecuencia. Entonces tú puedes salir e intentar suerte a ver si Dios habla contigo hoy, mañana y te da una experiencia de aquí a 10 años, pero existen lugares donde Él puede hablar todos los días y darte experiencias. Por eso es que a veces tienes que salir de tu casa, de tu comodidad y planificar, ir a un lugar en donde Dios habla, donde Él se manifieste, donde tú experimentes al Espíritu Santo de una forma diferente. Él puede entrar a tu cuarto en una madrugada, el Espíritu Santo, y hablar contigo y darte revelaciones, ministrarte, curarte. Él puede hacer todo eso, por supuesto. Ya lo ha hecho conmigo muchas veces. Pero cuando tú sales de tu casa para ir a un lugar donde Él se manifiesta frecuentemente, tú estás demostrando que no buscas las cosas de este mundo, sino que estás fortaleciéndote espiritualmente. Y esta mañana quiero que comiences a reprogramar tu agenda para estar en lugares como en Hechos 2. Lugares planeados para que el Espíritu Santo venga, porque el blindaje que necesitas sobre tus hijos está en ambientes donde el Espíritu Santo se manifiesta. Yo recuerdo, voy a darte ejemplos de mi vida. Mi papá me crió en ambientes donde el Espíritu Santo se manifestaba desde que yo era muy niño. Me acuerdo que mi papá me llevaba a las vigilias. Hoy en día no veo que haya muchas vigilias, pero antiguamente se hacía mucho en las iglesias. Era como los viernes, nos íbamos a las 7 de la noche para la iglesia y nos quedábamos hasta las 5 o 6 de la mañana del otro día. Y en ese tiempo no existía iPad ni nada de eso para jugar. Mi papá me llevaba a la colchoneta y decía, si quieres dormir, vas a dormir dentro de la iglesia, en la casa no te vas a quedar. Y me llevaba a esos ambientes. Me acuerdo que cuando tenía 14 años fue la primera vez que me ofrecieron drogas. Yo salí de la escuela con unos amigos, nos fuimos a la casa de uno de ellos, todo el mundo comenzó a agarrar marihuana. Y en mi mente yo dije, bueno, voy a experimentar, a ver. ¿Cuál es el problema? No me está viendo nadie y estoy aquí con mis amigos. Voy a ser yo el único que no lo va a hacer. Voy a ser yo el aburrido. Y cuando ellos comenzaron a hacer sus cosas, éramos más o menos 5 o 6 adolescentes. Yo comencé a sentirme mal. Pero comencé a sentirme mal de verdad. Fui al baño y vomité. Y tuve que irme de ahí. Y nunca en mi vida usé drogas. El día que estaba dispuesto a hacerlo, hoy en día yo sé que fue Dios que me hizo sentirme mal, porque los ambientes que yo frecuentaba me blindaron de decisiones erradas que yo mismo tomaría, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Cuando tú pones a tus hijos, a tu marido que está dándote problemas, escúchame bien tú, mujer que me estás viendo desde tu casa, si tu marido te está dando problemas, en lugar de llevarlo a otros lugares, llévalo a un lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta para ver si él lo mejora. Porque nadie que está ante el Espíritu Santo permanece infiel. Nadie que está ante el Espíritu Santo continúa mintiendo. Nadie que está ante el Espíritu Santo continúa engañando. Yo creo que nosotros necesitamos rehacer nuestra agenda a partir de hoy y alinear nuestra agenda con lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Donde Él se manifiesta, habla, revela. Y no te espantes porque siempre van a existir los grupos de personas que no entienden, los grupos de personas que ridiculizan, pero también van a existir el grupo de personas que son bautizadas, profetizan y salen de allí fortificadas y con su matrimonio de pie, su vida financiera avanzando, su nombre escrito en el libro de la vida. O sea, yo quiero estar en el grupo que puede que otros lo ridiculicen, pero van a alcanzar la salvación. En ese grupo quiero estar yo. Y antes de orar por ti, quiero recordarte que en 2017 Dios me dio una palabra. Una palabra para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pudiera hacer lo que Él quisiera. El nombre de ese ambiente se llama Conferencia Destino y se lleva a cabo solo una vez al año. Entonces, los que están aquí conmigo esta mañana y los que me están viendo desde su casa, 23 y 24 de septiembre, vamos a reunir a 10,000 personas en el gimnasio de Ibirapuera. Estoy dándote la fecha, te estoy diciendo el número de la multitud que va a estar allí y te estoy dando la dirección. Lo mismo que acabamos de leer en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 1, te lo estoy entregando ahora. Fecha, allá fue en el día de Pentecostés, aquí va a ser el 23 y 24 de septiembre. Allá todos estaban reunidos, nosotros también nos vamos a reunir con 10,000 personas en Ibirapuera. Y la dirección es en el gimnasio de Ibirapuera.
para que podamos pasar 2 días completos de mañana, tarde y noche, recibiendo palabras proféticas, siendo tocados por el Espíritu Santo. Lleva a tu familia, lleva a tus hijos, lleva a tu marido, lleva a tus compañeros de trabajo, lleva a tus socios, lleva a todo el que tú crees que el Espíritu Santo debe hacer una obra en la vida de esa persona, que ningún médico pudo hacer, que ningún psiquiatra pudo hacer y que nadie más pudo hacer. Llévalo a la conferencia Destino. Quiero convocar a todos los que nos ven por internet, los que son mis alumnos de Café con Destino, los que escuchan nuestras prédicas, los que leen nuestros libros, para estar con nosotros en la conferencia Destino Volviendo a Vivir, porque después de 2 años de pandemia, algunos ni siquiera pudieron sobrevivir a la pandemia, pero Dios nos permitió volver a vivir. Y esta vez vamos a aprovechar muy bien la oportunidad que Él nos está dando. Amén. Ponte de pie que quiero orar por ti. Padre, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Queremos rehacer nuestra agenda. Queremos que ya no sea una agenda tan natural. Ahora queremos colocar en nuestra agenda lugares a los que podamos ir para recibir al Espíritu Santo, para recibir orientaciones de futuro. Y así como tú, Señor, visitaste a ese pueblo reunido en Jerusalén el día de Pentecostés, nos visites esta mañana y nos visites en la conferencia Destino 2022. Visítanos en nuestra casa cuando estemos arrodillados. Habla con nosotros. No queremos continuar iguales. Queremos ser transformados de gloria en gloria. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. Paz y prosperidad. Aleluya.